Muy buenos días. Vamos a hablar acerca de la anticoncepción posterior al evento obstétrico. Mi nombre es Eni Cristina González, yo soy ginecóloga y obstetra de la Universidad del Cauca. El objetivo de esta charla es poder brindar a las mujeres en edad fértil la información y educación sobre opciones anticonceptivas apropiadas para sus necesidades y preferencias, que puedan iniciar un método de planificación seguro al que puedan adherirse y de acuerdo a la elección informada, y contribuir a la disminución de la inequidad reproductiva y a las gestaciones no deseadas. La paciente debe tener acceso a la planificación efectiva. Esto lo logramos si antes de 48 horas posterior a un parto vaginal, un parto por cesárea, un aborto o un embarazo ectópico o antes del alta. Buscamos entonces espaciar los periodos intergenésicos, reducir el riesgo de aborto y reducir los embarazos en circunstancias adversas, buscando con esto disminuir la morbimortalidad materna e infantil. Se debe realizar entonces una historia clínica completa con una anamnesis completa haciendo énfasis en la salud sexual y reproductiva, en las condiciones de salud de la paciente, sus hábitos, en la utilización de medicamentos en el momento de inicio de la anticoncepción, realizar un examen físico general y del aparato reproductivo. ¿De qué vamos a hablarle entonces a las pacientes? Debemos mencionarles cuáles son los métodos disponibles, cuál es el mecanismo de acción de estos métodos, las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, cuáles son los signos de alarma que debe tener en cuenta para suspender el uso o para asistir a consulta cuando se presenten, las consecuencias de uso de los diferentes métodos y los riesgos de enfermedad de transmisión sexual, y ser muy claros con las pacientes que el uso de este tipo de métodos anticonceptivos no le va a prevenir el posible contagio de enfermedades de transmisión sexual, y que según el comportamiento de las pacientes y el grupo etario también se debe recomendar la utilización de métodos de barrera. Debemos responder a las necesidades y dudas de la paciente en un lenguaje sencillo y apropiado, y brindar apoyo y recomendaciones para la elección del método aplicando los criterios de elegibilidad de la OMS. Dentro de las acciones a realizar está diligenciar el consentimiento informado en cualquiera de los métodos que escoja la paciente, llámese la inyección trimestral, el implante subdérmico, la oclusión tubárica. Cualquiera de los métodos debe tener un consentimiento informado firmado por la paciente. Y debemos iniciar y formular el método seleccionado de acuerdo con los hallazgos y teniendo como guía los criterios de elegibilidad de la OMS. Los criterios de elegibilidad de los anticonceptivos según la OMS las divide en 4 categorías. Categoría 1, en la cual no existe restricción para el uso del método en cuestión. Categoría 2, en la cual las ventajas de utilizar el método supera los riesgos teóricos o demostrados. La categoría 3, en la cual los riesgos teóricos o demostrados van a ser superiores a las ventajas del uso de este método. Y la categoría 4, en la cual este método constituye un riesgo inaceptable, o sea que no debe ser utilizado. Este es un cuadro resumen al cual podemos tener acceso fácilmente, en el cual se enumeran los diferentes métodos anticonceptivos que se pueden utilizar y en qué tipo de pacientes utilizarlas, si tiene lactancia, si está en un posparto, si está en un posaborto y cuánto tiempo ha transcurrido. Y aquí vemos las categorías según el criterio de elegibilidad. Con este cuadro podemos rápidamente saber cuál es el método que más le favorece a cada una de las pacientes, y podemos acceder fácilmente por internet, en el celular, es muy asequible. La resolución 3280 del 2018 divide a los métodos anticonceptivos en hormonales y no hormonales. Los anticonceptivos no hormonales se dividen en dos grupos,
los reversibles, que son el dispositivo intrauterino de cobre, el método de barrera, el método del ritmo, el coito interrumpido y el MELA, que es la anticoncepción durante el periodo de la lactancia, la amenorrea por lactancia, y los métodos irreversibles, que es la vasectomía o la ablación tubárica. Dentro de los anticonceptivos hormonales hay dos grandes grupos, los que tienen progestágeno solo, como son la píldora, la inyectable trimestral, el implante subdérmico y el endoceptivo intrauterino con liberación de progestágeno. Y los métodos combinados, como son las píldoras, el inyectable mensual, el anillo y el parche. Vamos a hablar entonces de los anticonceptivos hormonales. ¿Cuáles son las consideraciones generales que se deben tener? Si la paciente está lactando y han pasado menos de 6 semanas del parto, no se debe tener un cuidado adicional ni anticoncepción de emergencia. Tampoco si ha pasado entre 6 semanas y 6 meses del parto, la paciente está en amenorrea y está en lactancia exclusiva. Pero si han pasado entre 6 semanas y 6 meses del parto, la paciente no está en amenorrea ni en lactancia exclusiva, sí se deben tener consideraciones adicionales y anticoncepción de emergencia. Si la paciente no está lactando y han pasado menos de 21 días del parto, no se debe tener cuidado adicional ni anticoncepción de emergencia, pero si han pasado más de 21 días y no está lactando, sí se debe tener un cuidado adicional y anticoncepción de emergencia. Con relación al paciente ginecológica, se debe tener en cuenta el periodo de la menstruación, el inicio de la menstruación. Si han pasado menos de 7 días del inicio de la menstruación, no se debe tener un cuidado adicional ni anticoncepción de emergencia, pero si ya pasaron más de 7 días, sí se debe tener tanto cuidado adicional como anticoncepción de emergencia. Los anticonceptivos con progestágeno solo tienen dos mecanismos de acción. El primero es inhibir la ovulación y modificar el moco cervical. Dentro del grupo de los anticonceptivos con solo progestágenos están los implantes subdérmicos. De estos hay dos grupos, los que tienen levonorgestrel, que es un implante que tiene dos varillas y cada varilla contiene 75 miligramos y su duración es de 4 a 5 años, o aquellos que tienen etonorgestrel, que es un implante de una sola varilla que tiene 68 miligramos y su duración es de 3 años. Para estos implantes no se necesitan exámenes de rutina. Dentro de los anticonceptivos inyectables con solo progestágeno tenemos el acetato de medroxiprogesterona de depósito que contiene 150 miligramos. Se utiliza intramuscular cada 3 meses. Es importante describir que según la OMS, estos anticonceptivos son categoría 3. O sea que no se deberían utilizar inmediatamente después del evento obstétrico. Sin embargo, la CDC los clasifica como categoría 2 y es basándonos en esto que los estamos utilizando posterior al evento obstétrico. Estos anticonceptivos tampoco requieren exámenes de rutina. Con relación a los anticonceptivos orales de solo progestágeno, son de uso continuo, idealmente se deben tomar a la misma hora. Si la paciente se olvida de la toma de una píldora, debe tomarla inmediatamente se percate, debe abstenerse de tener relaciones sexuales o usar protección adicional en los siguientes 2 días e incluso considerar anticoncepción de emergencia cuando el olvido ha sido de más de una píldora. Con relación a los endoceptivos con liberación del levonorgestrel, tenemos varios, entre ellos está el Mirena, el Yaides y el Cailina. Ellos no se utilizan con mucha frecuencia en el ámbito intrahospitalario porque son de un costo un poco elevado. Entonces se dejan para pacientes que requieran su utilización por condición médica posterior al evento obstétrico y según la indicación según la consulta ginecológica que tengan en el control. Con relación a los anticonceptivos hormonales combinados, los criterios médicos de elegibilidad de la OMS los clasifican en dos grandes grupos.
y se utilizan en pacientes que no están lactando. Aquellas que tienen bajo riesgo tromboembólico se pueden iniciar después de los 21 días del parto, y aquellas que tienen un riesgo tromboembólico elevado se deben iniciar después de 42 días del parto. En aquellas mujeres que están lactando se desaconseja el uso de los anticonceptivos hormonales combinados hasta los 6 meses después del parto. Estos anticonceptivos combinados se pueden encontrar en diferentes vías de administración: orales, en parche, en anillo vaginal o inyectables, y para su utilización no se requieren exámenes adicionales. Vamos a hablar ahora de los anticonceptivos no hormonales, como son el método de barrera, el dispositivo intrauterino tipo T de cobre o los métodos definitivos, que son la vasectomía y la ablación tubárica. Con relación al dispositivo intrauterino tipo T de cobre, su uso es adecuado independientemente del tipo de parto, sea vaginal o por cesárea, o si se realiza lactancia materna o no. Lo importante es hacer su inserción dentro de las primeras 48 horas después del evento obstétrico. Los criterios médicos de elegibilidad de la OMS no sugieren ninguna restricción a la inserción de este dispositivo cuando se realiza más allá de las 4 semanas después del parto, y se debe informar a las mujeres a quienes se les va a insertar este dispositivo cuáles son los signos de expulsión y cuándo deben acudir a la consulta para revisión o si tienen algún tipo de inconveniente después de su colocación. La T de cobre se puede utilizar en general después de un aborto, excepto que se trate de un aborto séptico, donde los criterios médicos de la elegibilidad de la OMS la clasifican como categoría 4. La T de cobre se puede utilizar como anticonceptivo de emergencia y se puede insertar en un plazo de hasta 5 días a partir del coito sin protección. Si es posible calcular el momento de la ovulación, se puede insertar pasados los 5 días a partir del coito sin protección, siempre que esta inserción no se realice más allá de 5 días a partir de la ovulación. Con relación a los métodos de barrera, llámense condones o preservativos masculinos o femeninos, pueden usarse en cualquier momento tras el parto, incluso en los casos en los que se esté utilizando otro método. Debido a los cambios anatómicos durante el puerperio, se aconseja que el uso de diafragmas sea a partir de la 6ª semana del parto, y se deben recomendar además el uso de espermicidas. No existe ninguna contraindicación para la utilización de este tipo de métodos de barrera. Con relación a los métodos definitivos, se debe proporcionar mayor información acerca de ellos, informar a paciente y a compañero que existen otros métodos como son los dispositivos intrauterinos o los implantes anticonceptivos, que tienen una tasa de embarazo similar a la esterilización pero que son reversibles, y también se debe informar que la vasectomía se asocia a una mayor eficacia y menores complicaciones en comparación con la ligadura tubárica en el caso de que el compañero sea quien desea realizar la anticoncepción. Con relación a la anticoncepción de emergencia, tenemos el uso del dispositivo intrauterino de cobre o las píldoras anticonceptivas de emergencia, que pueden contener acetato de ulipristal, levonorgestrel o combinadas con estrógenos y progestágenos. Las píldoras anticonceptivas tienen diferentes dosis. Con relación al acetato de ulipristal, es un comprimido de 30 miligramos. El que tiene el levonorgestrel, que es el de más fácil accesibilidad, es de dosis única, que es 1.5 miligramos, 2 comprimidos de 75 o un comprimido de 0.75 cada 12 horas, 2 dosis. O cuando son anticonceptivos combinados, vienen 100 microgramos de tinilestradiol y 0.5 de levonorgestrel, que es cada 12 horas por 2 dosis. Se debe recomendar a las pacientes que debe iniciarse esta anticoncepción de emergencia lo antes posible después del coito sin protección.
hasta un plazo de 120 horas, que es lo que da la OMS, es decir, 5 días. Sin embargo, la eficacia de estas píldoras anticonceptivas se reduce en cuanto más se prolonga el intervalo entre el coito sin protección y la toma del anticonceptivo. Se menciona también que el acetato de ulipristal es más eficaz que los otros métodos cuando se utiliza entre las 72 y las 120 horas posterior al coito. Sin embargo, su disponibilidad en el mercado no es un poco baja. Y con relación a los anticonceptivos combinados pueden producir más náuseas y vómitos como efecto adverso. Por eso si se tiene disponibilidad de las píldoras anticonceptivas con solo progestágenos es mejor recomendarlas. Muchas gracias por su atención.